Hola a todos, buenas noches, acá disfrutando de otra tarde-noche de encuentros con pasteleros del mundo, así que de Argentina y del mundo, ¿no? Ya van a llegar también los encuentros con pasteleros de la Argentina. Estoy súper feliz de que Marta haya aceptado enseguida encontrarnos, así que ahí ya está conectada. Ahí estamos. Hola chicas, hola a todas las que están mirando. Vamos a disfrutar ¡Hola! Hola, Hola, ¿cómo buenas estás? tardes, ¿qué Buenas tal? tardes. Gracias por aceptar este encuentro. Sé que es muy tarde allá por la Son, diferencia. vamos, pero es un placer, aquí son las 11 de la noche, pero está muy bien, tranquila, Ok, estamos muy bien. qué bueno. Bueno, agradecidísima porque enseguida me dijiste que sí. Y esos encuentros me gustan porque que nos conozcan desde otro ángulo. Siempre nos ven trabajar y creo que profesionales de tu nivel hacen que todos se entusiasmen y valoren lo que es la profesión. ¿Sí? Vean que es una profesión maravillosa. Bien, es un honor estar aquí y gracias por todas esas palabras. Bien, yo soy antes que todo, primero si me permites, solo quería dar las buenas noches, buenas Claro. tardes a todos y dar las gracias. Y bien, yo quería decir que ya podréis notar de la forma como hablo, yo soy portuguesa, mucha gente cree que por el nombre, por el apellido, Torres, que seré española, pero no, yo soy portuguesa y hablo así un poco raro, pero vamos, me hago entender, creo. Perfecto. Y, bien, muchas gracias. Y ahora, bien, ¿qué te puedo decir? Yo tengo, la verdad es que ya te contaré un poco cómo empecé esta historia de las galletas por accidente, porque la verdad es que las galletas han llegado en un momento que han cambiado completamente mi vida. Y han llegado en un momento, vamos, que al principio no me ha gustado, pero ahora de verdad es mi pasión, me encanta y no puedo vivir un día sin trabajar con la glasa y con la manga pastelera. Bien, pero ya te contaré. Muchas Son, gracias. son obras de arte. Yo pienso que cada cookie tuya es una obra de arte porque está pensada en cada detalle, en las dimensiones, en los volúmenes. Es perfecto lo que haces, es maravilloso. Bien, muchas gracias, Adriana. Bien, lo que ocurre es que me encantan los detalles, de verdad que me encantan los detalles y hacen toda la diferencia, ¿no? Hacen toda la diferencia. Como sabes, vamos, yo quizás, si me permites, voy a retroceder un poco para que la gente vea un poco cómo he Claro, llegado. sí. Yo he empezado, en verdad, yo he empezado con las galletas en 2013, final de 2013. No sabía nada, no sabía ni tampoco que existían las galletas. Yo he tenido una carrera completamente diferente de banca, consultoría. Entonces, yo no sabía ni siquiera cómo hacer la glass y el icing, no tenía ni idea. Entonces, yo viví en muchos países y he estado como 20 años fuera, entre Brasil, Hong Kong, Japón, España, unos meses. Entonces, he vivido mucho tiempo. Y cuando regresé aquí a Portugal, estaba un poco perdida, porque llegué cuando había una crisis económica muy grande y llegas con una edad que ya no es joven, no eres mayor, pero es la primera, vamos, estás en una edad Sí. que te echan inmediatamente, ¿no? Entonces estaba perdida, completamente perdida. Y la verdad es que tengo una hija que vive en Estados Unidos y en Estados Unidos esta arte es una arte, um, vamos, muy adelantada, que lo llevan haciendo hace mucho tiempo, pero aquí en Portugal la verdad es que no había nada, nunca había visto nada de estas galletas, o sea, galletas, nada similar. Bien, y entonces mi hija me ha visto bastante deprimida, yo no lograba salir de la depresión. Y me habló de galletas y miré, no me llamó la atención, de verdad, porque la clase era muy pegajosa, todo muy, no sé, todo muy bajito y
la verdad es que no me llama la atención. Claro, todo sin nivel. Sí, y eso vamos, por ejemplo, hay una técnica que yo en mis clases, perdón, siempre hablo y pregunto a la gente sobre técnicas que le guste todo. Yo siempre hablo de una técnica que al principio no me gustaba, que es la wet on wet, mojada en mojado. ¿Por qué? Porque tenía mucha agua y no, yo quería crear dimensión y con eso no lograba hacerlo, ¿no? Claro. Y bien, y ha sido cuando entonces empecé, no, hay aquí que cambiar. Y entonces le he prometido que iba a probar 6 meses. Y si salía algo, muy bien, si no, no era para mí. Y bien, ¿y qué pasa? Pasados 6 meses, creo que ha sido un poco, como decirte, un poco una aventura. Y decidí presentar una galleta a un concurso y era más o menos por estas fechas y han seleccionado 25, 15, 10, 5 y yo seguía. Y para mí era como, vamos, ya había ganado, ¿no? Claro. Y al final gané. Y eso me ha cambiado toda la vida. Empecé a ver las galletas como una forma de salir adelante de nuevo, porque empecé de nuevo, del cero, de salir adelante con la depresión y una forma de expresar y, vamos, mis sentimientos y empecé a procurar de una manera, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr? Yo tenía en la mente lo que quería lograr y probaba. Y es eso, y es practicar y vamos. Y Y esto, la palabra mágica, practicar. sí, es practicar. Y yo lo siguiente, hay cosas que, yo he hecho cosas muy diferentes en la vida, pero cuando uno se dedica, cuando uno de verdaderamente, tú no tienes por qué dibujar muy bien, ¿no? Porque no, pero si te dedicas y practicas, claro, podrás tener la vida más facilitada si ya tienes todo arte. Claro. Pero la verdad es que he tenido gente dedicada, pintores y gente que tiene una habilidad con los pinceles. Yo no pinto mis galletas no son pintadas, pero sin embargo hay otras personas que no tienen una formación artística como yo no tengo, pero cuando aprenden los conceptos y todo lo que sí que les va muy bien y se dedican y hacen maravillas. Y O sea, fluye la creatividad, hacer que salga la creatividad, ¿verdad? yo creo que encima de todo, yo cuando hago galletas, yo hago galletas para mí. Tiene que ser algo que me guste, algo que verdaderamente, porque yo no hago galletas para impresionar a los demás, porque eso no soy yo. Hacer un trabajo que no Bueno, me dice igual te nada. aviso que nos impresionase. Igual Oh, nos muchas impresionase. gracias. Sí. Muchas gracias, pero sabes, Adrián, yo lo que veo es que yo tengo que hacer un trabajo para mí, tiene que gustarme. Yo cuando estoy creando algo, es para mí. Um, si después a la gente le gusta, pues yo encantada, no te voy a decir que no, sí, pero yo tengo que sentir conexión con lo que estoy haciendo, con lo que estoy creando. Cuando estoy buscando una manera de hacerla, hay para mí una lógica, ¿entiendes? Y eso es básicamente para al final tener, vamos, todo el proceso, la gente me pregunta, ¿tienes mucha paciencia? Yo la verdad no soy muy paciente, pero para las galletas todo. Me dedico a las galletas con mucho amor porque es una arte que verdaderamente me relaja, me gusta y lo hago con placer para Sí, mí. se nota que es como un cable a tierra, porque ahí deja fluir, se nota en los detalles, cómo fluís. Y yo digo, antes de ponerte a trabajar ya tenés la idea, ¿no? Bien, la verdad es que no. Yo, no, y sabes, cuando hago galletas, yo hago todas las galletas que yo publico, solo hay una versión de esa galleta, yo no hago más. Y a mí no me gusta preparar como um, preparar, perdón, yo quería decir a las personas que están dejando comentarios, yo más tarde los voy a ver, lo siento que no voy contestando ni comentando. Porque pasan rápido, pasan rápido. Sí, os doy las gracias. Entonces, vamos, hago solamente una galleta. ¿Por qué? Yo he tenido como, empecé también a vender galletas para hacer algún dinero también, porque como te he dicho, empecé de cero, de nuevo, con una situación de crisis y todo eso, pero después,
vamos, la gente ha empezado a invitarme, ha sido muy deprisa y me ha dejado, cuando recibí una invitación para dar clases y la primera fue decir, pero ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Era como un sueño, pero al final mis galletitas son así, para que llame la atención y me ha dejado sorprendida. Entonces, esto es decir, yo cuando hago una galleta, ahora es diferente, pero entonces yo hacía también con mucho amor y mucho cariño, pero tenía que ser, vamos, hacía varias iguales, ¿no? Pero ahora hago una porque yo no puedo tener 3 o 4 y elegir después una, porque es como tener 4 niños y elegir uno, Claro, ¿no? es muy difícil. ¿Verdad? Entonces, me dedico con todo el amor y cariño, por ejemplo, a hacer aquí uno de mis niños, ¿no? Ay, mi amor. O sea, yo me dedico, yo empiezo a hacerlo y de verdad, hasta que no pare, no estoy Ay, qué tranquila porque belleza. quiero verlo terminada. Quiero verla Claro. terminada. Es, Contanos, Marta, cuando vos la creaste y cómo haces para transmitir que el otro reciba esa pasión de tu cookie y que le salga. mira, yo cuando estoy dando clases, ah, yo explico el concepto que está por detrás de cada galleta, porque hay puntos comunes, ¿no? Pero cada galleta tiene algo diferente. Y, por ejemplo, en estas clases que estuve dando ahora, clases Zoom, cada galleta, cada curso que estaba haciendo, el nivel iba subiendo, aumentando, aumentando, para que la última clase que he dado ahora he parado un poco, voy a cambiar de casa, pero entonces yo he tenido personas que han tomado todas las clases Zoom que he dado. Y ha sido increíble ver el progreso Cómo de la evoluciona. gente, la evolución. Porque yo cuando estoy dando clases, la verdad es que yo explico todo el concepto que está por detrás, lo que he pensado, como, vamos, la gente, vamos, mi mente, todo, cuando empieza a crear un trabajo, en clase le voy a explicar el concepto que está detrás, como lo he idealizado, tudo isso, porque é muito importante, porque eu não posso em uma classe ligar a que a gente corra las mangas y ahora aquí, aquí, aquí. No, no, yo quiero que la gente sepa por qué lo está haciendo Claro. y que pueda coger esas técnicas y aplicarlas no solo a otros Y que el trabajos. resultado, y que el resultado final sea lindo, sea lo que están buscando, claro. Sí, es lo que, vamos, es lo que busco. Así que yo explico todo, porque senão não é enseñar, senão es como, para mí es como hacer una exhibición. Yo estoy enseñando, entonces yo quiero que las personas, los participantes que cojan todo de mí. Yo quiero que sean esponjas y todos los detalles. Cuando yo subí el flyer que íbamos a tener este encuentro, toda la gente que me mandaba mensajes siempre era, es tan generosa, explica tan claro. Creo que es lo que apuntamos todos los profesores, esas respuestas, ¿no? De que somos generosas, que somos claras. Así que es maravilloso los comentarios así de que entienden, de que les sale. Eso es genial. Eso es genial. Sí, de verdad yo creo que para mí es uno de los mejores, no sé cómo decir, vamos a en español, pero Gratificaciones. sí, gratificaciones que me deja verdaderamente. Gracias, Andrea. Estoy viendo aquí a Andrea. Vamos, que me deja de verdad contenta, porque yo creo que esa es la misión. Sabes que yo tengo un recuerdo de cuando estaba estudiando, yo tenía un profesor que para mí ha sido un profesor que no se me olvida nunca. Y cada clase suya nos dejaba como que extasiados, porque él explicaba y nosotros entrábamos como en su mente viviendo la historia que nos estaba contando. Entonces, esto es el corazón de galletas, pero me gusta que la gente verdaderamente entienda lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y que puedan seguir, vamos, mis Tu conceptos, ritmo. Claro. Y la llegar línea. al punto que estás buscando. Eso es Marta, lo que... contame la primera vez que saliste de tu país a dar una clase. ¿Qué Oh, sentiste? es, Porque eso es, cuando pasa eso es como que nosotras, wow,
Es como esa... Sí, mira, isso não se me vai olvidar nunca, porque primeira vez que ia dar clases sido al sur de Espanha. Y vamos, yo era muy, como dice, muy ambiciosa en plan de clases, en plan de dar el máximo. Y entonces era, vamos, más o menos así en noviembre, algo así. Y entonces yo no tenía mucha experiencia, porque como te he dicho, llevaba un año haciendo galletas. Claro, Y bien, he elegido para una tarde 5 galletas con una humedad increíble, sin los deshidratadores, sin los aparatos que tenemos hoy en día, que después sí. no se secaba. Vamos, yo creo que aprendí tanto, tanto, tanto con eso, no te puedes imaginar. No sé qué han aprendido más, han sido los participantes o misma. Pero creo que ellos han aprendido algo también, pero, sabes, mi primera clase, sin experiencia, e estava nerviosa, como é normal, pero te vou dizer, cada classe é única. Sigo nerviosa, não és nerviosa, pero é sempre com um sentimento de que intentar que todo vai a salir bem. Os estudiantes são diferentes, a forma como vamos aceptar-te é diferente, pero normalmente, graças a Deus, he tenido hasta agora, vamos, uma vez uma experiência não muy agradable, pero nada en particular, pero verdadeiramente muy contenta. Há sítios onde he ido 4, 5, 6 vezes, e isso, quando eu termino e a gente me pergunta, Marta, quando vais a volver? Isso lo mejor que me pode passar, aunque não vuelva, ¿entiendes? Parece el hecho de que misión cumplida, que verdadeiramente he transmitido mis conocimientos, y eso es lo que me gusta, ver la gente contenta y hay otras historias, ¿no? Por el medio, Tal cual. sí. Yo creo que el hacer las cookies, las galletas, las tortas, eso es dar mucho de uno, mucho del interior, como decías vos, que te proyectás, te tiene que gustar a vos para poderlo enseñar. Creo que es muy profundo lo que uno enseña cuando transmite. Está poniendo su creatividad, su pasión, es muy intenso. Sí, mira, es muy intenso y la verdad, ahora como desgraciadamente debido a la situación que que todo el mundo está Del sufriendo, mundo. estamos haciendo clases Zoom y la verdad es que hay mucha gente que está llegando, quiere aprender conmigo, yo doy las gracias. Pero la verdad es que mis clases presenciales son clases, y posiblemente ya he visto algunas personas que están aquí asistiendo que ya han participado en mis clases. Son clases de 10 horas. Yo hice 10 horas de trabajo continuo. Yo empiezo a trabajar a las 4:30 de la mañana cada día y la clase empieza a las 9. Porque toda la clase, todas las mangas pasteleras las preparo yo. La verdad es que yo suelo decir en broma, pero yo Hay preparo mucho trabajo atrás. bastante. Cuando uno empieza la clase, claro. Adriana, cuando empiezan las clases a las 9 de la mañana, yo normalmente tengo alrededor de 130, 140 mangas pasteleras preparadas. Porque, sí, preparadas. Porque en las clases son intensas, hay muchas técnicas, hay muchas cosas que quiero compartir, y entonces no me puedo permitir ocupar el tiempo de la clase con preparación de mangas, y aunque los estudiantes luego, o sea, los participantes, vamos a perder mucho tiempo. Entonces quizás mi clase tendría que ser diferente, y yo no podría explicar tanto, no podría dar tanto. Entonces, 4:30 de la mañana lo estoy, y lo que hago, la clase se va a dormir conmigo al hotel, y vamos, lo digo en broma, porque la llevo al hotel y deberías ver, es una aventura en mi habitación, vamos, pero ya es una cosa que toda la adrenalina, toda esta emoción, me encanta. Yo trabajo bien un poco bajo estrés, podemos llamar, eso me aburro. Entonces y no paro, yo estoy 4 o 5 días contenta, y cuando regreso a casa todavía tardo todavía estoy con Con la bastante. adrenalina. Sí, estoy bastante. Pero mire, yo lo que
se me permites, y a la gente que me está, mucha gente me pregunta cómo empecé y cómo todo eso. Vamos, não há um secreto. Basicamente, tu podes dizer que é a paixão que tu pones em todo o que haces. Não, vamos, somos todos diferentes. A gente entende, muitas vezes eu vejo gente que quer. Eu não entendo, como dizer-te, a ver, não quero que a gente entenda isto de uma maneira equivocada. Eu hago o que sei ser, intento ser mi melhor. Pero yo no me estoy comparando con una B o C. Esta Claro. soy yo y existo que sé ser y intento ser lo mejor que pueda. Entonces, yo creo que esa es parte del éxito, ser como uno es y lo que a uno le gusta y para adelante. Lo que hace, creo que esa es parte del éxito. Bom, yo creo que es normal y es cada uno de nosotros. A mí me gusta desafiarme a mí misma, competir conmigo, ¿no? Intentar cada trabajo, probar algo más. Y eso es el crecer que, vamos, es de una forma natural. Porque si uno, creo yo, si no es verdadero con uno mismo, y nunca será, como dices, podrá ser una copia de A, B o C, pero no es genuino, ¿no? Entonces es practicar, es inovar, es intentar. Y si no sale una vez y dos y tres, yo le digo, no desistas, porque si desistes, no sabes si la siguiente es la vez en que va a funcionar. Yo soy un poco cabezota con mis cosas. Y intento, sí. ¿Vos sos capricorniana? Yo también. Yo soy de enero. Vos sos del 15, yo soy del 10, así que somos bastante cabeza dura. Sí, bastante. Pero sabes, yo creo que nosotros tenemos yo tengo una cosa que mucha gente suele decir, que a mí me gusta ser perfeccionista. Y ser perfeccionista no es ser narcisista, no tiene nada que ver. Ser perfeccionista, la verdad, es por veces es difícil porque uno nunca sabe cuándo parar, uno nunca sabe decir basta, ya está, porque sigue, pero es una lucha con uno mismo, o sea, es una lucha conmigo, porque no sé cuándo parar, o sea, sigo. Bueno, eso es porque uno busca la perfección, busca ir evolucionando, ir mejorando. Pero, vamos, perfeccionista es bueno por un lado. Yo una vez estaba hablando con una psicóloga, ella me decía, vamos, perfeccionismo cuando uno trabaja con arte, en plan arte, en parte es bueno, pero también hay que saber cuándo decir, relajar. Ya está. Pero para mí es un poco difícil. Yo te voy a decir, los trabajos, cuando los termino, yo soy muy crítica con mi trabajo y no te voy a decir que me quede enamorada de ellos enseguida, no. Yo tardo días para gustar, porque siempre estoy los primeros días criticando para mí y juzgando y esto, y porque no he hecho bien. Cada trabajo es un aprendizaje y es un desafío y esa es la forma de podernos crecer, ¿no? Y bien, estoy siempre hablo demasiado, así que hay... Divino. No, divino. De eso se trata, de que te conozcamos y el que hables nos gusta porque te abrís para que te conozcamos, así que me parece genial. Sí, pero a lo mejor tenéis curiosidad de saber algo más, yo encantada de contestar. No, yo lo que te quería preguntar, yo sé que a las chicas a veces les cuesta, a las chicas, a los chicos, los pasteleros en general, les cuesta mucho, más que nada como comercializar las cookies. Es como que no valoran el trabajo que hay y les da miedo de venderlas, de ponerle el precio razonable, y creo que es una cosa como a nivel mundial que les cuesta darse cuenta que es algo, como digo yo, es una obra de arte. Entonces, uno está dando mucho y se tiene que dar el mismo valor que vender una torta. Verdaderamente, sabes que hay en mi opinión, hay un concepto, gracias Graciela, hay un concepto, en mi opinión, un poco equivocado con relación a las galletas.
por ejemplo, te enseñé esa y vamos, aquí la iluminación no es muy buena, vamos, tenemos Ay, qué amor. por ejemplo, estas son pequeñas galletas y cuando termino, cuando estoy dando una clase, la Ah, gente me pregunta, y Marta, ¿cuánto voy a cobrar por una galleta como esta? Y yo les suelo decir, mira, tú no puedes en o vamos, no es recomendable, poder puede, pero no es recomendable que con una clase tú vayas ok, 10 horas para hacer dos galletas no es tiempo real. Yo no tardo 10 horas para hacer dos galletas, ni cualquier persona menos práctica que tenga va a tardar. Lo que ocurre es que en una clase hay pasos y hay cosas que, y como yo voy por todos los detalles, tardamos las 10 horas. Lo que ocurre es que una clase no es referencia para saber cuánto va a cobrar por una galleta. Por veces lo que recomiendo es, cuando la gente empieza a tener más práctica, por supuesto, hace más. O, por ejemplo, coge una galletita como esta, hace 20, le hace un paso en todas y al segundo, o sea, no trabaja en serie. tarda tanto. Al trabajar en serie, Exactamente. agiliza. Claro. Entonces, la gente tiene que ver cuántas galletas hace en un determinado tiempo, tiene que ver el coste que tienen los productos y tiene que cobrar su trabajo. No va a regalar. Ahora, también les digo por veces, mira, no, si 20 galletas como estas quizás es demasiado, se torna demasiado caro, haces una galleta más, con más trabajo y haces unas cuantas con partes con el mismo color, con algún detalle del tema y le haces un juego muy interesante y ya puedes cobrar un poquito menos, pero no como las galletitas simples y nada. Y me preguntas, ¿hay mercado? Sí que hay. Si uno tiene un trabajo bien hecho, trabaja con perfección, vamos, hay otra cosa que hablo también, por ejemplo, que es todos los detalles. Por ejemplo, hay esta galleta, esta es la parte de atrás de una galleta, aquí ya tienen. Por ejemplo, yo siempre llamo la atención de la parte de atrás de una galleta, porque es muy importante. Este es como hacer punto de cruz cuando enseñas un trabajo que hace la gente. Mira al revés para ver la parte de atrás. Entonces, toda la galleta, toda la composición es muy importante, por más sencilla que sea, ¿no? Entonces, son esos pequeños detalles. La perfección es muy, 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 muy importante. Yo no recomiendo que la gente regale su trabajo, porque son horas de inversión. O sea, se está cobrando solamente los productos y ¿qué haces? Las horas que has tardado en aprender técnicas, las clases que has ido a participar, todo el paquete, todos estos detalles tienen que contar. A lo mejor al principio uno quizás no va a vender las 100, 150 galletas, pero quizás va a vender 50. ¿Y qué ocurre? Su trabajo empieza a llamar la atención, la perfección, los detalles, la bolsita, la cajita, Y hay todo eso. público que es muy exigente también y que busca, ya que invierte, tener Sí cosas que hay. lindas, hacer una mesa agradable. Sí, Exactamente, y no tiene por qué ser galletas destas que tardan todas horas. Haces unos detalles. Sabes que a mí me ha pasado una vez, yo estaba aquí trabajando y he tenido un problema aquí en la cocina y vino, creo que ele é mais plomero, ¿no? Porque tenía, y él viene, yo seguía trabajando y el señor miraba y me pregunta, perdone señor, ¿pero qué está haciendo usted? ¿Eso se come? Sí, yo estaba haciendo un trabajo, no me acuerdo exactamente cuál, y él para y me pregunta, pero eso es una galleta para $100. Y me, Y en ese momento no sabía, y le dije, mira, ha sido una persona que no está en este mundo que viene a valorar un trabajo, que lo ve como una obra de arte, y me ha hecho gracia. Yo siempre lo comento, porque nosotros somos los que menos valoramos nuestro sí, trabajo. eso es real. Y, No lo y valoramos nosotros, primero, seguro. no, yo no sé cómo la gente puede, yo veo lo que cobran es que no paga por veces ni siquiera los ingredientes. Claro. Y bien, y eso hay que, o sea, vamos,
vamos despacio, vamos creando nuestro mercado, vamos creando nuestro, vamos vendernos con calidad, vamos vender y que la gente nos conozca por eso, por la calidad, por el precio, por la dedicación y no por hacer un poco como galletas. Es que nuestro trabajo es nuestra imagen. Vamos, Es así. claro que hay mercados para todo, ¿no? Hay gente que tampoco se los paga y con lo cual no podemos, vamos, pero tenemos que ser un poco más selectivos, si es el caso, pero y intentar por lo menos ganar algo, porque son horas. Muy Estaba a ver bien. aquí, Andrea, sí, sí, Andrea, es que es mucho, mucho trabajo. Y, pero yo creo que si uno se explica al cliente y que lo va a entender, porque poco a poco nosotros, creo que nos compete a nosotros poco a poco también enseñar a la gente, porque la gente pide galletas y estas no son galletas para vender al kilo. A mí, al principio, me han pedido si yo hacía bolsitas de galletas de 250 gramos. Eu he dicho, mire, isto son galletas que son decoradas una a una. Esto no es como llegar a una cafetería y dame, vamos, me encanta, son riquísimos los bizcochos, ¿no? Pero Pero esto es otra cosa. Es otra es cosa. diferente, es diferente. Es como Sí. las tartas. Las tartas no puede ser, creo yo, que no puede ser al peso, se tiene una cantidad de decoración, de detalles, Sí. Yo siempre creo. le digo a mis alumnos que tienen que educar a sus clientes, tienen que enseñarles, porque si no, no saben, no se dedican a eso. Entonces nosotros somos los encargados de enseñarles que hay otros sabores, que hay otras terminaciones, que hay mil cosas que tienen que valorar en nuestro trabajo. Pero si no lo valoramos nosotros primero, es muy difícil, Yo ¿verdad? creo que sí, porque todavía con relación a las galletas, quizás con las tartas ya se ha evolucionado un poco más, pero Sí, con las galletas ven esas cositas pequeñitas, no pasa de una galleta por son, no es así. Yo tengo galletas que en verdad tienen más trabajo que algunas tartas. Sabes que cuando la gente, hace 2, 3 años he tenido una invitación para ir a dar clases afuera y me decían que querían 5 galletas para las 10 horas. Y yo le he dicho, vamos a hacer 2 galletas, una más con más trabajo y otra más sencilla porque si no no vamos. ¿Cómo no? Porque se vino la otra señora y ha hecho 5 galletas. Y dice, calma, pero vamos a ver qué técnicas ha aplicado, cómo ha sido. Las mías son diferentes, yo necesito de más tiempo, necesito. Entonces yo creo que cuando uno explica, y entonces claro, esa señora ha entendido que la verdad, y cuando he ido claro. me ha dicho, sí, Marta, tenías razón, y con una hubiéramos tenido Divino bastante. también. Sí, ¿Dónde entonces fue el lugar, Marta, dónde fue el lugar que a vos te fue más difícil enseñar? No sé si por idioma, por diferentes eh, insumos. más difícil, vamos, por idioma, la verdad es que no, siempre, no he tenido así mucha dificultad. Yo hablo 3 y medio, pero siempre si es necesaria hay una traductora. Yo, la verdad, en plan de clase de comunicación, no he tenido nunca así ninguna experiencia difícil o desagradable. Lo que por veces sí que encontramos y con cada clase yo cada vez vas siempre aprendiendo más es, por ejemplo, los ingredientes en los países. Por ejemplo, en tu país, hace 2 años he estado un mes entero viajando y enseñando. Ha sido una experiencia inolvidable. Me encantó porque me ha llevado por varias ciudades, porque la gente no podía viajar hasta mí, entonces me ha llevado y yo me sentí como que en misión, ¿entiendes? Sí, Uh, me encantó. Entonces, ¿qué dificultad he tenido? Los ingredientes, porque para hacer galletas, la clase de galletas que hago yo, ni todos en toda la clase de azúcar, sí, Mariana, me acuerdo de ti, me acuerdo de ti. Entonces, no, ni todos los ingredientes, ni toda la clase de azúcar funciona para hacer esta clase de galletas. Um, Otra cosa, por ejemplo, a mí me gusta trabajar con merengue en polvo
no lo teníamos. Entonces, Incluso acá, había... acá hay en Buenos Aires, pero te vas a alguna provincia lejos y ya no se consigue. Entonces en un mismo país a veces se complica. Sí, bien, pero ha sido cuando te hablo de una experiencia, yo he probado 7 recetas diferentes de glasa hasta encontrar una combinación, porque yo tengo que trabajar con los productos locales, porque cuando me marcha, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer? Entonces, yo no viajo con mis productos, yo utilizo lo que hay en cada país. Entonces, es más trabajo para mí, Mucho. pero sí, pero tiene que ser, yo necesito de encontrar una receta que cuando me marche la gente verdaderamente lo pueda utilizar. Y eso es Sí. lo que intento. Ah, sí, Mariana, sí. Mariana que me ha dicho, sí. Y al final, después de 7 pruebas, he logrado, pues, con un azúcar lo más sencillo del supermercado, hemos jugado un poco con la albumina porque no había merengue en polvo, o sea, todas las cosas. He tenido que ajustarme y entonces cada país es una aventura en eso de la glasa. Me piden por vezes marcas ou algo assim, eu les comento mais ou menos a classe de açúcar que estou buscando, como é Claro, la proteína que busco, tudo isso, porque tudo isso hace diferença. Pero claro. quando empecé mis clases, pues yo tampoco tenía, afortunadamente el azúcar era igual que el aquí, pero yo no tenía, o sea, esto son con el pasar del tiempo vas aprendiendo isto y vas aprendiendo también a solucionar todas estas cuestiones. Para mí, yo, alguna dificultad vamos, que tenga, yo no veo como un impedimento de seguir para adelante. Un reto. No, es un desafío. Y vamos a ver, por ejemplo, y también con mis estudiantes y mis clases, una vez me ha pasado una cosa divertida. Había una señora en la clase, ella nunca había hecho galletas, entonces estaba así un poco, Marta, esto es demasiado para mí, y yo siempre, no, que va, vamos, 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 siempre tirando de ella. Y ya ha llegado un momento que ella estaba un poco cansada y se le cayó el pincel. ¿Y qué ocurre? Estábamos en los últimos detalles y se le cayó el pincel y la galleta era una imagen de un hombre y manchó el rostro del hombre. Y ella, Marta, acabó, acabó. Y yo le dije, ¿cómo acabó? Mira lo que has hecho una realidad. Y ella me mira así, pero yo la cogí, mira, coge el pincel. Vamos a hacer aquí una barba. Ninguno de los otros señores de las galletas de las chicas tenía barba. Vamos a hacer una barba. Y le he dicho, mira, tu galleta está preciosa. Además, es única, porque a nosotros todos iguales, la tuya tiene barba. Y así, Marta, vale, me has convencido. Revertir, ¿no? El revertir Exato, entonces es ver que de estos pequeños accidentes, tú no esperabas hacer un hombre con barba, te salió y salió precioso. Mira, otra señora que he tenido, no le salía, vamos, y ella tenía que hacer era una señora sentada y tenía un perrito en los brazos, no le salía. Yo le he dicho, mira, ¿te gustan gatos? Haz un gato. Ha salido un gato precioso. Precioso, o sea, yo creo que es importante en las clases también que cuando el participante, el estudiante, se queda como que, no un bloqueo, pero está desanimado, hay que dar la vuelta y ver que, mira, yo te estoy enseñando las técnicas, pero no significa que tienes que ser un 100% como está aquí. No te sale un perro, haz un gato. No quieres un gato, haz un pájaro. Lo que sea. Pero con la técnica. Con las técnicas. Y la gente se lo coge y lo hace. Y por veces sale. Y me gusta siempre cuando al final veo una galleta que otra tiene un toque muy personal. De la gente que le ha añadido algo. Y eso me gusta. Porque yo estoy transmitiendo mis conocimientos, pero es con libertad también de expresión para ver y desafiar a las personas para que le den su toque, porque yo sé... Impronta, que cada uno ponga su impronta en su trabajo. Exactamente, porque yo sé cuando lo hacen, la siguiente que viene tiene más confianza y como que ven, no, Marta me ha dado libertad de que yo pueda crear, porque, y es eso, porque
tal cual. Es una expresión, coges la manga, y bien, yo creo que es muy, muy importante que la gente siente esas, Libertad, esa de, libertad. esas, Yo y te quiero contar una anécdota chiquitita. sí, Cuando viniste a la Argentina, yo tuve una neumonía y no pude estar en tus clases. Entonces oh, estaba como ansiosa por conocerte. El año pasado, cuando viajé a Birmingham con dos amigas muy queridas, dos profesoras también, eh, te vimos en la escena y te seguíamos. Nosotras con la copita te seguíamos. Todo el tiempo te seguíamos. Tipo paparazzis, estábamos atrás tuyo. Y te diste vuelta y fuiste tan generosa, tan amorosa con nosotras. Sentimos tanto cariño. Y eso es lo que la gente exitosa en lo que haga, nunca se tiene que olvidar, porque fue lo que vos nos transmitiste, tu humildad, muy divertida, muy amena, y nosotros te perseguimos. Yo decía, en cualquier momento va a dar vuelta y va a decir, basta. Nosotros te seguíamos con la copita, y fuiste muy amorosa con bien, nosotras. Muy hicimos, linda. gracias, gracias, hicimos la foto, pero no sabía que llevabas tanto tiempo detrás de mí. Yo la Sí, verdad es una cosa, ah, me gusta hablar, me gusta comunicar y me encanta, y ya has visto, sabes que desgraciadamente este año sí, no va a ocurrir, pero sabes, una cosa que me encanta es ver, conocer gente y te voy a decir, cuando la gente dice Marta y me habla y todo, ¿cómo explicarte? Y cuando la gente me pide una foto, yo me quedo así, vamos a hacer la foto, pero es casi para tanto, no creo que sea casi para tanto, pero la verdad es que me gusta comunicar, me gusta estar con la gente y entonces siempre estoy... sí, muy divina, fuiste muy yo, divina, y yo después te fuiste a hablar con otras personas y nosotras tres estamos, ay, tenemos la foto con Marta, brindamos como niñas tan felices estábamos, fue pues, maravilloso. se hubiera sabido, pero no, vamos, como me gusta comunicar y ocurre, siempre estoy con A, con B, con C y en Burlington es, es muy difícil, como decirte, no me encuentras solo nunca, es muy raro, porque siempre estoy con la gente y me gusta hablar con ellas y todo eso. Así que esperemos que el año que viene podamos Sí, volver a repetir la foto, ¿no? sí, ahí Ah, está, mira, la chica que fue conmigo, ahí está, Mónica, ella es una Mamina, de mis ok. amigas, Mónica y Analía de Salta, que viajamos las tres y fue muy Ajá. divertido, fue muy linda, fue una experiencia maravillosa. Eh, Contame, ¿cómo te imaginas dentro de unos años? ¿O cuál sería tu sueño? En Mira, relación a la profesión, o si querés, sabe, sí. isso é uma boa pergunta. Por vezes, e esta semana estava perguntando, estava comentando a meu marido, um dia se dejo as galletas, que vou a ser? Porque eu não penso em deixar as galletas, creio que voy a morir com a manga en la mano, porque verdadeiramente, como te he dicho, tengo pasión por lo que hago. Y, pero yo seguiré. Yo no te voy a decir que yo le pedí una cookie antes que la Ah, esa es foto. una Ah, linda. muy bien, muy bien. Pero no tenía, Quizás ahí un no día, tenía quizás un día. galletas, estábamos en una cena. Si no, creo que Sí. también le pedíamos una cookie. Bien. Entonces, ¿qué decir? Yo voy a seguir con las galletas mientras tenga ganas, mientras, y como te he dicho, sienta estas ganas de crear galletas para mí, ¿no? Porque es lo que hago. Después los compartiré. Pero yo siento en este momento, todavía siento necesidad de, de curar galletas diariamente, de hacer algo, ¿no? En uns años, Dios sabe, pero seguiré con galletas mientras pueda. Hay otra cosa que me gusta, es así, quizás un poco loco, a lo mejor a mi edad, porque ya no soy tan joven así, pero yo pienso que un día se dejo las galletas y voy a decir, me van a decir, Marta es completamente loca. Creo que me voy a dedicar a hacer ejercicio, al fitness, quizás, no sé, son dos cosas, dos pasiones. Es ¡Qué una cosa que bueno! ¡Qué esta, bueno!
yo lo que hago, vamos, durante la cuarentena y todo eso, he estado aquí en casa y haciendo ejercicio en casa. Ah, ahora no voy al gimnasio porque al gimnasio no me gusta con la situación actual y Portugal no lo está haciendo muy bien, pero hay un parque aquí cerca de casa y esta mañana he estado y ayer y anteayer porque es muy importante para mí, es para mi sanidad mental, para coger energía. Y me deja mucho más con otra disposición y enseguida llego a casa me arreglo y a decorar mis galletas. Entonces, si no me dedico, quizás si no me dedico a galletas, voy a hacer ejercicio. Nunca Muy se bien, sabe. Mira, muy bien. vamos, Sí, también haces esculturas preciosas, haces muchas otras cosas muy lindas. Vi también un semicírculo, una escultura como un semicírculo abierto maravilloso. O sea, es muy amplio todo tu talento, es maravilloso. vamos, yo, ¿cómo decirte? Yo no Bueno, tengo... como verás, te cambié la conversación de la parte de ejercicio, porque como verás, yo no hago Ah, ejercicio. no, vamos. Eso es, sabes, yo empecé a ser a los 40. Fue cuando me he dado cuenta que a lo mejor cuando he ido, ya llevaba unos años viviendo en Japón, y sabes que en Japón, yo he estado 11 años en Japón, y Japón me ha mucho. Yo tengo 15 años en Asia y me ha cambiado bastante, pero principalmente a Japón. Yo no soy la misma Marta de antes de llegar a Japón, porque su manera de ser, sus conceptos, su mentalidad, su respeto a la naturaleza, a los alimentos, todo eso, respeto a los demás, te cambia. Y 11 años en esta cultura es muy difícil que yo no haya asimilado nada. Porque yo normalmente, como te dije, viví en muchos países y mi postura es cuando llega a un país es yo soy la extranjera, con lo cual yo no puedo esperar que la gente cambie porque Marta ha llegado. Soy yo que tengo que adaptarme. Claro. Y me ha costado un poco, sí, porque tampoco hablaban, vamos, yo he llegado en el año 2000 y el nivel de inglés no era muy elevado. Había más en los puntos turísticos, pero toda la información era en japonés. Entonces me ha obligado a aprender japonés, porque si no, yo no podría ¡Qué comunicarme. difícil! Es difícil, pero es muy interesante. Y entonces, yo lo que sé, como has visto, hablo, no importa el idioma, aunque hable mal, yo hablo. Muy bien. Pero mi profesora me decía, Marta, aunque hables mal, habla, comunica. Y empecé a decir, yo iba a la tintorería o al supermercado y decía, estoy aprendiendo japonés. Los decía, y entonces la señora de la caja en el supermercado iba pasando las cosas de la cesta para la bolsa y me decía el nombre y contaba, porque en japonés, por ejemplo, hay 30 sistemas diferentes para contar, no es lo mismo, no es 1, 2, 3, todo, cambia. Claro. Exactamente, Alejandra. Y Sí. entonces yo comunicaba, hay muchas partículas y yo no sabía aplicarlas. Y ellos decían, Marta, no te preocupes porque la gente sabe que eres extranjera y además estás haciendo un esfuerzo para comunicar. Y eso es Tal lo cual. que hago. Entonces, yo lo aplico en todo en mi vida, es intentar comunicar, llegar a los demás. No importa, por ejemplo, estoy hablando en portuñol, ¿no? Pero quizás si hablo en portugués va a ser más difícil que me entienda. Entonces, No, pero hablo perfecto, pues, se te entendió lo, todo el tiempo perfecto. bien, yo sé que es un poco raro, pero intento comunicarme. Y es entonces, yo aprendí, por ejemplo, yo he estudiado 7 años Ikebana. Ikebana son los arreglos florales japoneses. Ay, qué 7 años. belleza. Es más, es más que una carrera en la Sí. universidad. 7 años. Entonces, con mi profesora, yo aprendí cuando voy a hacer mi arreglo, mi primer arreglo, y ella me decía, no, Marta, esa rama está de espaldas. Yo, por Dios, pero las ramas tienen espaldas. Y entonces ella empieza a explicarme. Y hoy en día yo miro una rama y claro, la veo si está de frente, si está de espaldas. Todos esos pequeños detalles, todas esas cositas, todo muy minucioso.
Creio que lo puedo agradecer a mi tiempo de Japón. Yo, sabes que en Japón estuve también dando clases, no de galletas, porque no tenía nada que ver, pero yo por mis circunstancias profesionales, yo tenía mucha gente en casa para cenar y algo así, y entonces me han pedido si podía enseñar comida tradicional portuguesa. Qué bueno, Y sí. sí, y empecé a dar clases de comida tradicional portuguesa y no te puedes imaginar cómo ha sido. Y entonces yo veía que mis estudiantes japonesas, si yo ponía, por ejemplo, una hojita de perejil con un ángulo de 30 grados y todo eso, eles lo ponían exactamente igual. Exatamente igual. O sea, era. E todas essas coisas me fui dando conta e ao princípio me parecia um pouco demasiado, mas quando empiezas a conhecer um pouco a mentalidade, tudo isso, claro que não utilizo todo Pero esse todo eso rigor. se suma, todo eso suma en la perfección, en aplicarlo en todo. Sí, claro que Isso, sí. eu creio que sim, e em el dia a dia, por exemplo, En todo, claro. uma. Claro que hoy en día ya no lo hago, pero sabes que en Japón no hay mucho, no hay el contacto físico, la gente se lo agradece, todo eso. Y yo llegaba aquí a Portugal y empezaba, iba por la calle y empezaba así, la gente me miraba, hasta que poco a poco Claro. lo he perdido, ¿no? Pero son, vamos, todo eso, yo creo que toda mi experiencia de estos países todos donde he vivido, yo lo aplico, porque la verdad es, yo soy la suma de todas essas experiências, de todo lo que he Todas las aprendido, culturas, de todas esas todas cosas, essas las culturas. Sim, eu tradiciones de cada lugar, claro. sou um Sí. pouco uma mescla, por isso, hoje em dia, e eu tenho uma família muito grande, somos 8 irmãos e tudo, Ah, eu vejo mis irmãos, por exemplo, a forma como hablo hoje em dia em português também é um pouco diferente, porque com tantos anos fora e eu tenho um marido que não é português, então la mezclo todo e bien. Y esta es la marca tenés que hace que el idioma Marta. El idioma sí, Marta. es un poco, esta soy yo y me estoy, vamos, te estoy comentando, es así, es todo lo que he asimilado soy yo. Yo creo que se refleja en el trabajo que lo hago. Pero bien, ¿hay más preguntas? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, Pues todo lo que ponen son elogios, todo el mundo está enamorado de vos, te ponen todas cosas preciosas, todas cosas re lindas, con mucho amor, todos los comentarios son muy lindos, muy lindos. bien, Igual después no vas a poder contestar porque queda grabado. sí, 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 lo Nos contestaré. quedan 5 minutitos Sí, antes que sí, se sí. nos corte. Yo, primero que nada, te quiero agradecer profundamente el que te hayas tomado todo este tiempo. Ves, las chicas se están poniendo ahora que agradecen porque es muy lindo conocerlos desde otro ángulo, saber cómo empezaron. Todas estas cosas que vos nos contás hacen que nos acerquemos mucho más. Es maravilloso. Es maravilloso y a veces en los cursos, en las clases, estamos todos trabajando, no tenemos tiempo de esta relación, de charlar, porque estamos aprendiendo, Sí, pero es muy lindo saber de cada uno de muchas ustedes. gracias, muchas gracias. Yo lo que gustaría, si me permites decir aquí, Claro, vamos, básicamente es así, es poner todo el amor, todo el cariño en lo que hacéis, es trabajar para vosotros en el plan de, vamos, crear galletas que nos gustan a nosotros. Por supuesto, si nos gusta, si estamos contentas, los demás van a gustar. Poner todo y no tengáis miedo, si os equivocáis, no son errores, es una forma de aprender. No sale la primera, no sale la segunda, intentar 3, 4, 5 veces ya saldrá. Y si no sale de esa manera, buscar otra que lo lograréis. Y a lo mejor darle ese cambio va a salir diferente, pero no va a decir que no es tan bonito o más. Y vamos a valorar vuestro trabajo. Vosotros sí. merecéis que la gente se lo, vamos, valore. Es vuestro trabajo. Gracias, Paula. Es vuestro trabajo. Es Es el toda tiempo, es dedicación. todo nuestro tiempo y el tiempo es tan valioso. Estava a ver aqui. Olá, Marta. Olá, Peru.
Y bien, yo lo que puedo decir es, muchas veces la gente me envía, por ejemplo, después de mis clases, toda la gente les pido que me envíen fotos, yo les vamos, los contesto por email, diciendo, mira este ponto, outro, para que poderes ratificar, mejorar e tudo isso. Pero por vezes muita gente recebo mensagens por, vamos, Messenger ou aqui em Instagram, se hay alguna cosa que os pueda ayudar. A lo mejor no puedo contestar enseguida porque estoy también liado con otras Claro. cosas, pero si necesitáis de una vez que otra de alguna ayuda, es decir. Y otra cosa, si me permites, yo cuando veáis competiciones, os recomiendo competir. ¿Y por qué competir una vez más? No es contra los demás, es contra vosotros. Es, para mí, encontré que es la mejor forma de crecer, de uno ir hasta de hacer las cosas de que tienen miedo de hacer hoy en día. Claro. No. Hay que arriesgarse. Todo. Porque cuando competimos, otra vez más, contra nosotros crecemos. Lo presentamos en una competición y hemos dado todo. Nosotros aprendemos tanto. A mí, yo no estoy en competiciones hoy en día, pero me gustan mucho las colaboraciones, que es una forma de salir de mis galletas más cute y de crear otras cosas, como ha sido aquí mi... este monstruocito, como lo es. E tenho várias agora para salir, para não os puedo mostrar, não os puedo enseñar, como estas galletitas que he hecho así con dimensión, que tengo aquí. O sea, esto es... Divina. Uno tiene que la luz no es la mejor. Ay, pero se ve perfecta. Se ve a ver todas las dimensiones, texturas. Te están mandando mucha lluvia de corazones, o sea, les están aplaudiendo con los corazones. Oh, muchas gracias. Entonces, si yo lo he logrado solita, yo soy autodidacta, todo lo que sé lo he aprendido de mí misma, no he tenido clases, podría tener clases, no he ido a YouTube, pero podría haber ido, no he ido. Isto no es decir que no aprovechéis la información que hay disponible, ¿no? Entonces, yo decidí, poco a poco, fui creando mi estilo y me ha hecho gracia cuando alguien me ha dado cuenta que tenía un estilo cuando una vez he recibido un comentario que me ha dicho, Marta, sin ver tu nombre ya sabía que era tuya. Entonces me he dado cuenta, mira, al final quería un estilo. O sea, me encanta la dimensión, ¿no? Me encanta. Entonces, no tiene que ser dimensión, puede ser el estilo que sea, pero poner todo de vosotros y aprovechar. Hoy en día hay más facilidad, hay tantos tutoriales, hay tantas clases y podéis coger todas las técnicas, mezclar todo y crear vuestro estilo. Y es eso, vamos a aprovechar al máximo. Bueno. Yo estoy encantadísima, vamos, y te doy muchas gracias, Adriana, ha sido un placer estar aquí, poder hablar. No, el placer ha sido mío, estoy muy feliz, fuiste muy generosa, estoy muy feliz, espero más adelante poder tener otra charla. Vale, podemos hacer, quizás hablar un poco más en plan más técnico, algo así. Sí, claro. Marta, okay. Muchas gracias, Marta. Y espero que esta pandemia pase, que nos podamos volver a ver y no te tenga que perseguir así. Bien, yo tenía planes de irme, tengo una invitación para irme a Argentina 2021, pero, para dar clases justo en Buenos Aires. Pero, vamos, ya estaba desde el año pasado y este año lo tenía ocupado y entonces dejamos. No sabemos, vamos a ver cómo es con esta situación. Os pido que os cuidéis a todos. La situación aquí está complicada y por el mundo, cuidaros mucho, protegeros. Y, porque sí, yo quiero veros y quiero trabajar con vosotros en persona y por eso tenemos que cuidaros. Que, bien, Adriana, ha sido un placer. Y aquí estoy, hasta la próxima y vamos a todos vosotros. Yo después voy a mirar vuestros comentarios y si tenéis alguna cuestión, por favor, dejad, que yo después ya comentaré una por una, ¿vale? Este fin de semana tengo tiempo, ¿vale? Te mando un beso gigante, un abrazo muy fuerte, agradecida y ya nos vamos a poder ver en persona. Muchas gracias por tu tiempo.
Ha sido Gracias a un todos. placer enorme. Cuidaros, ¿vale? Muy Mi bien. corazón. Adiós, adiós, adiós. Chao, Adiós. Marta, gracias. Chao, gracias.